una historia. Perdón, entonces. Vamos a contar entonces una historia. Listo. Esta historia transcurre de la siguiente manera. Un día estaba Pepe en Uniburgo. Caminando en la única calle de Uniburgo. Las direcciones son súper sencillas. En la única calle de Uniburgo. Y estaba caminando Pepe hacia su bicicleta. Vamos a pintar aquí la bicicleta de Pepe. Estaba caminando Pepe hacia su bicicleta, que estaba parqueada en uno de los parques que hay en Uniburgo. Uniburgo sí tiene varios parques, ¿cierto? Ahí estaba parqueada la bicicleta. Más allá de la bicicleta había un árbol frondoso muy bonito, y Pepe dijo, qué bueno ir a ese árbol, qué rico, me encantaría, digamos, ir al árbol. Entonces, como les decía, Pepe estaba caminando, y efectivamente Pepe caminó, finalmente encontró su bicicleta, caminó más o menos, póngale que ha caminado aproximadamente un minuto después, Pepe alcanzó su bicicleta y se montó en la bicicleta. Aquí es donde, digamos, usted va a empezar a jugar con su imaginación. ¿Cómo se monta un uniburgués en una bicicleta? Se montó en su bicicleta y empezó a pedalear en la única dirección que existía en Uniburgo, había en dos sentidos, ¿cierto? Empezó a pedalear y un minuto después, Pepe y su bicicleta llegaron al árbol. Pepe y su bicicleta llegaron al árbol, entonces la bicicleta está aquí. Pepe, ¿cómo lo dibujé? ¿Qué color lo dibujé? ¿Y la bicicleta? Azul. Correcto. Vamos a tratar de ser consistentes con los colores. Y aquí estaba entonces Pepe estaba azul. ¿Pepe era azul o era la bicicleta azul? La bicicleta era el azul y Pepe era ¿de qué color? Negro. Listo. Aquí estaba Pepe encima de la bicicleta, llegó al árbol un minuto después. Pepe se bajó de la bicicleta, se sentó debajo del árbol, un lugar bastante agradable, y después de estar sentado debajo del árbol, pues, se cansó de estar sentado debajo del árbol y siguió caminando. Arrancó y siguió caminando, pero con una característica: ya no quería la bicicleta le sirvió para llegar allí, ya no quería la bicicleta, simplemente Pepe siguió caminando y empezó a caminar y se alejó del árbol. ¿Correcto? Y ahí tienen la primera historia de relatividad. Eso. Muy bien, ¿qué sucede? No. Es una historia muy simple, pero tiene unas derivaciones increíbles, que no he contado los detalles. Tiene unas derivaciones increíbles. Primera característica de esta historia: conté la historia de la manera en la que todos nos cuentan en la que a todos nos cuentan las historias. ¿Cómo conté la historia? La historia como la vemos en un cine. Usted ve la escena inicial, después ve, no pude tener la animación, ve cómo Pedro se acerca a la bicicleta, y donde estaba Pedro ya no queda nada, porque Pedro salió de ahí. Se monta en la bicicleta, empieza a pedalear y la bicicleta empieza a moverse, dejando el lugar donde antes estaba la bicicleta vacío y el Pedro y la bicicleta montados hasta que llegan al árbol. Una vez llegan al árbol, usted ve a la bicicleta, al árbol y a Pepe en el mismo lugar, pero todos los demás lugares de Uniburgo vacíos, porque ese era un día de fiesta, entonces no había nadie en el pueblo. Usted ve a Pepe sentado ahí bastante aburrido y al rato usted ve cómo Pepe se empieza a alejar del árbol. Esa es la manera como nos han contado la historia de todo a lo largo de todas nuestras vidas. La primera enseñanza de la relatividad es no más. Esta historia no se puede ver nunca más así. Bueno, no, mentiras que no, usted sí va a seguir yendo a cine y le van a seguir contando la historia así, porque es la manera más sencilla en que su cerebro asimila las historias. Pero esta no es la manera correcta de contar la historia en relatividad, ni es la manera correcta de contar la historia en ninguna descripción física. ¿Cuál es la manera correcta de contar la historia en relatividad o en cualquier situación física? La manera correcta de contar la historia es dejar que el presente, el pasado y el futuro de la historia coexistan. Usted no puede dejar que coexistan. ¿Eso qué quiere decir? Entonces empecemos con el pasado. En el pasado usted tenía a Pepe y tenía la bicicleta. Este era el pasado. Después del pasado siguió el futuro de esa situación, o el presente,
podríamos llamarlo de esa manera, en el cual Pepe y la bicicleta ya estaban juntos. Pepe y la bicicleta ya estaban juntos. Después usted pinta como, y usted puede pintar inclusive aquí una, ¿cómo se le llama? Puede pintar una escena intermedia. Cada una de estas son las escenas. Pepe caminando hacia la bicicleta. Después la bicicleta camino hacia el árbol. La bicicleta con Pepe encima camino hacia el árbol. El árbol naturalmente en cada una de las escenas, qué pena con ustedes, no lo he pintado, el árbol es con convidado de piedra, es el papel más sencillo de la historia, ¿cierto? El árbol está aquí y finalmente no, en un punto dado usted ve al árbol, a Pepe y su bicicleta, y después de un rato usted sigue viendo a Pepe y su bicicleta, Pepe, el árbol, la bicicleta de Pepe, y Pepe, aquí es donde yo les digo que utilizar el tablero es muy importante porque es la velocidad a la que uno piensa. Si yo les pusiera esto en una diapositiva, ahí se los pondría todos de una. Listo. Y después de un rato, usted vería el árbol, la bicicleta, y ahora Pepe, ¿dónde está? Ahora Pepe se está alejando del árbol. Dice Einstein y Mileva, en realidad esta fue una versión que fue modificada posteriormente por uno de los profesores de Einstein de la universidad, Hermann Minkowski. Hermann Minkowski era profesor del Politécnico de Zúrich cuando Einstein estudiaba allí. Y más adelante, en 1907, se encontró otra vez con Einstein y le dijo, nunca creí que con las notas que tenías ibas a salir con esto. Y le dijo, pero lo mejor, yo vi tu teoría, le tengo una versión mejor. Einstein obviamente respetaba mucho a su profesor y le dijo, muéstrame la versión. Él le mostró la versión, era esta, y Einstein le dijo, no, esa no me gusta. Einstein la rechazó hasta que en el año 1912, 5 años después, Einstein dijo, ¿qué hice? Estuve perdido tantos años por no haber aceptado la sugerencia de mi maestro Hermann Minkowski. Recuerden ese nombre para la posteridad, porque Hermann Minkowski es el Euler, Hermann Minkowski, es el Euler de la relatividad, Minkowski. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde han visto ustedes la representación de las historias de esta manera? ¿Dónde han visto ustedes la representación de la historia de esta manera? Esta representación que ustedes ven aquí es como la representación de una historieta. Una historieta, o un qué, en inglés, un cartoon. Lo que tenemos aquí es una serie de instantáneas, de diapositivas sobre la historia, que usted pone una encima de otra, y que cuando la persona la ve, entiende la historia. Cuando usted no tiene herramientas gráficas para poner una animación, usted hace una historieta, hace un conjunto de instantáneas. Les cuento, la clave de la relatividad es reentender todo en el mundo como una historieta. Traten de pensar en un momento, y ahí es donde yo les digo, la relatividad trata sobre muchos fenómenos, entre ellos la caída libre. Hagan este ejercicio ahí sentados. Imagínense en esta historieta. ¿Ya se la imaginaron? Hagan el esfuerzo. Dibújenle a sus niños, a sus jóvenes, a sus hijos, esto pero no en historieta. Y empezarán a entender la clave del asunto. La clave del asunto. Muy bien, entonces esta es la primera historia, digamos, que nosotros tenemos, digamos, de relatividad. Y digo que es una historia de relatividad porque es una historia que utiliza justamente, como les digo, la filosofía de la relatividad. Bueno, vamos a reorganizar los elementos de esta historia de una manera que va a ser definitiva para todo lo que queda. Entonces es muy importante que entendamos las reglas de esta reorganización, En esta manera normal de representar la realidad, la historia pues de la persona, de Pepe, lo llamé Pepe. Pepe y la sombra del árbol se llama este cuento. Díganle a los niños, invéntate otra historia diferente, pinta la historia, utiliza los iconos que te inventaste, haz algo con ella. Vamos a hacer una representación en la historia, digamos, que estamos representando aquí. Nosotros pusimos en la dirección horizontal el espacio de Uniburgo. La dirección es la única dirección en la que se puede mover.
uno en Uniburgo. Y en la dirección vertical pusimos el desarrollo de la historia. Aquí está el desarrollo de la historia. Resulta que en la física, históricamente hablando, y como todavía no nos vamos a poder deshacer de la historia de la física tan fácilmente, la representación de los fenómenos se realiza de otra manera. En la historia de la física, la representación de los fenómenos se realiza poniendo el desarrollo de la historia en dirección, el desarrollo de la historia en dirección horizontal, esta es la historia, y el mundo, o el desarrollo del mundo, en dirección vertical. Esta es la dirección del mundo. Repito, ¿por qué es así? Es un asunto de, digamos, de una carga histórica. Ahora bien, ¿qué implica eso? Lo único que esto implica es esto, que en vez de ver la historia de Uniburgo así, la veo así. No es difícil, hágale. Rote la cabeza y listo. Ese es. Ahora, como Uniburgo solo tiene una dimensión, Pepe no lo va a notar, no se preocupe. Pepe no lo nota. Él no nota cuando ocurre esta rotación. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro salto adicional, y este salto lo voy a dar con temor a que se pierda un poco el rigor de la historia. Y ese salto es que ahora ya no voy a utilizar los iconos, no voy a utilizar los iconos más sí los colores para representar cada uno, porque los iconos me están dando, pues me están produciendo una carga extra en la explicación. Entonces voy a representar entonces la salida de Pepe. Entonces miren, al principio está Pepe acá, la bicicleta está acá y el árbol está acá. Pepe está acá, la bicicleta está acá y el árbol está acá. Correcto. Entonces después de un minuto, transcurrido un minuto, vamos a poner el árbol un poco más lejos, el árbol un poquito más lejos aquí, en esta representación. Transcurrido un minuto, entonces Pepe logra llegar al lado del árbol. Pepe llega al lado del árbol. Y transcurrido un minuto adicional, al lado del árbol, perdón, no, al lado de la bicicleta, transcurrido otro minuto adicional, Pepe y la bicicleta logran llegar al lado del árbol. Bueno, en esta situación, aquí está el árbol otra vez, y aquí está el árbol otra vez, y en este caso, entonces, Pepe y la bicicleta llegan al árbol. Como les decía, Pepe, la bicicleta y el árbol permanecen juntos por un tiempo, pero después de ese tiempo, Pepe continúa su camino. Es decir, después de este tiempo, al rato, ya la bicicleta, el árbol están todavía juntos, pero ya Pepe se está alejando de ellos. La bicicleta y el árbol están juntos y Pepe se está alejando de ellos. ¿Cómo podría ser una historia más sencilla? Jueguen con estas historias. Pero aquí aparece un elemento completamente nuevo. Y es una herramienta, digamos, que va a ser de mucho poder en la relatividad, y es una herramienta geométrica. La representación de las historias como un conjunto de historietas, recuerden que esta es la historia, ¿cierto?, de Uniburgo viendo así, la representación de la historia como un conjunto digamos, diapositivas de la historia, con puntos que representan los objetos, nos recuerda una herramienta que se utiliza en matemáticas que se conoce como un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Este plano cartesiano, ¿cierto?, tiene puntos. Cada uno de esos puntos representan lo que llamamos nosotros un evento. Y tiene dos ejes. Los planos cartesianos tienen dos ejes. Primero, el eje horizontal. En este eje horizontal está representada una propiedad, una propiedad de la historia. ¿Qué propiedad está representada en este eje? El tiempo. Y en el eje vertical está representada la otra propiedad. ¿Qué propiedad está representada en la otra dirección? En la otra está representado el espacio. Correcto. Entonces, la representación a la que yo llegué en esta situación de la historia de Pepe, la bicicleta y el árbol es nada más y nada menos
que la representación gráfica que usa la relatividad para el espacio-tiempo. Esta es la representación gráfica que usa la relatividad para el espacio-tiempo. Hay varias características interesantes que tiene esta representación gráfica. La primera es, a pesar de que Uniburgo es un lugar donde uno solo se puede mover para adelante o para atrás, el espacio-tiempo es un lugar donde uno se puede mover para adelante, para atrás y para los lados. O sea, el espacio-tiempo de Uniburgo tiene ¿cuántas dimensiones? 2 dimensiones. Hay más libertad de lo que creíamos. No creía que solamente iba a ir para adelante y para atrás, pero no. Este es un universo de mucha mayor libertad. Si nos trasladáramos al mundo en el que vivimos nosotros, que es un mundo donde yo tengo dedos, ¿cierto? Nariz y boca, ¿cuántos grados de libertad tengo yo? El número de grados de libertad que tengo yo es de 3, ¿correcto? Es decir, yo me puedo mover hacia adelante, me puedo mover hacia los lados y me puedo mover hacia arriba y hacia abajo, bueno, si tuviera alas. ¿Qué sucede? Resulta que el espacio-tiempo en el que yo vivo, sin embargo, es un espacio de 4 dimensiones. Primera cosa que hay que entender, el mundo es más grande de lo que pensábamos. El mundo es más grande de lo que pensábamos. El mundo no se restringe a lo que por ahí decimos de las 4 paredes, que no son 4 y no son 8. Nosotros vivimos metidos en 8 paredes, también hay por arriba y por abajo, perdón, 1, 2, 3, 4, 6 paredes. El mundo no son las 4 paredes, sino las 6 paredes, porque claro, eso lo dicen normalmente para las personas que están encerradas en una cárcel. También se puede volar por el techo o por el piso, además, se vuelan por el techo y por el piso. Entonces, ¿qué sucede? El mundo es más que estas 6 paredes en las que estamos metidos. El mundo es un mundo enorme. Para mí la relatividad tiene mucho entonces que ver con la libertad. La relatividad te libera, te pone en un mundo gigante, un mundo por explorar, mejor, un mundo en el que coexisten, repito, el presente, el pasado y el futuro. Para terminar este segmento, un concepto súper importante, y es el siguiente. Cada uno de los momentos que ustedes ven ahí de la historia estuvo precedido por momentos intermedios. Y en esos momentos intermedios yo podría dibujar los puntos, digamos, que representan cada uno de los objetos. Por ejemplo, yo podría dibujar a Pepe en cada uno de los puntos intermedios. Si yo dibujo a Pepe, me voy dando cuenta cómo Pepe va avanzando. A medida que el tiempo va pasando, Pepe se va acercando cada vez más a la bicicleta. En cambio, ¿qué pasa con la bicicleta? La bicicleta, en cambio, ¿cierto?, se queda en el lugar donde está, eso sí, hasta que llega Pepe a montarla. Si yo dibujo todos los instantes del tiempo en el que la bicicleta y Pepe estuvieron, entonces hago un salto novedoso, hago un salto fantástico, que en la relatividad es un salto súper importante, y es el salto de representar las entidades de Uniburgo como puntos a pasar a representarlas como líneas. Buenas noticias para todos los habitantes de Uniburgo. No son puntos, son líneas. Buenas noticias para la bicicleta. Bicicleta, eres distinto a Pepe en el sentido de que Pepe es una raya diagonal, tú eres una raya horizontal. De buena la bicicleta. ¿Cómo se representa, digamos, el árbol? El árbol es una raya horizontal que va a través de todo el dibujo. El árbol es una raya horizontal que va a través de todo el dibujo. Después tengo que la bicicleta y Pepe van juntos hasta el árbol. La bicicleta y Pepe van juntos hasta el árbol, ¿cierto? Y después siguen juntos hasta que Pepe decide hacer un camino aparte, hacer rancho aparte. El universo, el mundo de Uniburgo entonces se ha ampliado, y ahora no solamente se ha ampliado en términos del espacio que hay, sino que se ha ampliado en términos de la categoría geométrica que representa cada uno de estos objetos. Cada una de estas líneas en el espacio-tiempo recibe el nombre en relatividad de la biografía de un objeto, o también se la llama en términos técnicos la línea de universo de un objeto. Línea de universo de un objeto. Entonces el mundo está lleno, es como una especie de enmarañado de líneas que se entrecruzan, convergen, se separan, vuelven y convergen. Y así transcurre el universo en Uniburgo.
Así transcurre el universo, el universo en Uniburgo. Este es el primer salto conceptual importante que hay que dar para entender la relatividad. Algunos de ustedes seguramente lo reconocerán como un salto absolutamente trivial, pero el diablo está en los detalles. Miren bien los detalles de esta presentación, miren bien los detalles de lo que acabo de contar. Trate de no perder de vista cada una de las cosas que hay en este dibujo y le aseguro que todo lo que sigue va a ser un poco más fácil.